Estamos en el Teatro Juárez y nos encontramos a unos colegas astrónomos que responden preguntas a cambio de $1. ¿Qué onda? ¿Les late si paseamos por Guanajuato y respondemos preguntas de astronomía? Venga, va. Vamos allá. ¿Dónde están? Ahí están. Hola, ¿ustedes son astrónomos? ¿Nos ayudan con unas preguntas? Ok, es que venía caminando y me dijeron que había astrónomos aquí en el teatro. Que cobraban $1 la respuesta. Pues el precio está mal, la verdad, de todos, pero está bien, te vamos a dejar en uno. Estamos en el Teatro Juárez y nos encontramos a unos colegas astrónomos que responden preguntas a cambio de $1. Entonces vamos a ver, ellos son Joseph María Masqué, de la Universidad de Guanajuato. Lauren, Micrófono. Lauren Melissa Flor, de la Universidad de Guanajuato. Ilse Aguilar, de la Universidad de Guanajuato. A continuación, la siguiente pregunta es de Juan de Dios de YouTube y nos pregunta: ¿las estrellas fusionan los elementos de la tabla periódica en orden uno por uno o se omiten algunos? Y de ser así, ¿bajo qué criterios se omiten? Vale. No, pues bueno, las estrellas obtienen su energía mediante la síntesis de elementos en su interior. Si la estrella es suficientemente masiva, puede llegar a combustionar elementos más pesados que el hidrógeno. Entonces, uno podría pensar, ¿no?, que se puede dar en su interior cualquier reacción, y se van generando elementos cada vez más complejos, así barriendo la tabla periódica. En realidad no es así. Las reacciones termonucleares, o las reacciones que se llaman también de nucleosíntesis, en los cuales se forman nuevos elementos, se dan bajo dos condiciones. En primer lugar, se tienen que dar las condiciones de temperatura y presión en su interior para que la reacción sea óptima. Y en segundo lugar, los elementos resultantes, productos de la reacción, tienen que ser estables, es decir, no tienen que ser destruidos por estas condiciones de temperatura y presión mencionadas, ¿no? Entonces, esto solo deja una cierta presencia de elementos dados. Por ejemplo, se sabe que cuando se ha acabado de formar el helio, luego se empieza a formar carbono, ¿no? Luego, por ejemplo, se empieza a formar neón, luego oxígeno, luego silicio, luego fierro. Pero otros elementos, como por ejemplo que estarían en medio, como el berilio o el boro, estos elementos se pueden llegar a formar, pero se forman en una tasa muy baja y además son inestables, con lo cual prácticamente no sobreviven. Entonces, básicamente, las estrellas forman estos elementos que he mencionado. Estos otros elementos pues, se pueden formar en el medio interestelar, ¿no?, por ejemplo, mediante la colisión con ciertos rayos cósmicos. Más allá del fierro, tampoco se forman elementos en los interiores estelares, al menos de forma de nucleosíntesis, porque las reacciones que implican elementos más pesados que el fierro son endotérmicas, absorben calor y la estrella no sería estable. Entonces lo que acaba pasando es que los elementos más pesados del fierro se forman mediante procesos drásticos, como pueden ser explosiones de supernova, etc. Ya. Ok, Juan de Dios nos preguntó también en YouTube, y te lo preguntó a ti, Ilse. ¿Una estrella puede estar fusionando más de un elemento al mismo tiempo? Es decir, ¿se puede fusionar carbono en el núcleo mientras se sigue con helio en la superficie? Okay. Bueno, mira, para esta pregunta pues hay que saber algunos conceptos. Por ejemplo, que las estrellas tienen un núcleo y a su vez tienen más capas. Entonces, en el núcleo de la estrella se está fusionando hidrógeno. Para esto se conoce esta fusión como los ciclos protón-protón, o también se incluye el ciclo CNO, que es carbono, nitrógeno, oxígeno. Pero mientras se está fusionando el hidrógeno en el núcleo, a su vez en las capas exteriores a este se están fusionando también helio, carbono, y así se van fusionando. O sea, esa es como la respuesta más acertada y más simple para esta pregunta. Muy bien.
¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a El ir? observatorio. Idea de la Universidad de Guanajuato. Bien. A la de 3 brincamos todos, ¿va? Es un Schmidt Cassegrain, tiene una apertura de 14 pulgadas y una distancia focal de 3000 milímetros. ¿Puede la gente venir a observar a través de la máquina? Sí, estamos de lunes a viernes, 6 a 10 de la noche. Acá entre nos, ¿qué es lo que más piden ver? ¿Qué es lo que más les gusta? Hay objetos fascinantes, ¿no? Por ejemplo, los planetas, como Saturno y la Luna. Mi favorito es Júpiter. Se ve como un pequeño sistema solar, ¿no? Júpiter también es mi favorito, por cierto. Yo soy Team Júpiter, no soy Team Saturno. Yo soy Team Saturno. Júpiter. Saturno. Ya vamos 3-3. También Saturno. 4-3 no puede ser. Bueno, pero Júpiter es más masivo, entonces le gana. Ah, pero que Saturno flota en agua, ¿verdad? Es algo curioso. Algún día haremos un video de eso, por cierto. Si quieren que hagamos un video acerca de por qué Saturno flotaría en agua. Sí, que la ley sobre los videos de Saturno dice que tenemos que decir que Saturno flotaría en agua. La siguiente pregunta es de Francisco Campos de YouTube y nos pregunta si existen los meteoritos radiactivos.